hoy el sermón y quiero que estudiemos, que abran sus Biblias y los que no, pues vamos a leerlo aquí en la pantalla. Vamos a buscar Salmos 19, 12 y 13. Amén. Amén, hermanitos. Bueno, dice así la palabra de nuestro Dios, en el nombre de Jesús. Dice, ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Hermanos, este salmo, el contexto general del Salmo 19, lo podríamos dividir en 4 secciones. La primera sección sería del verso del 1 al 6. Ahí habla sobre la gloria de Dios a través de la creación. La gloria que nosotros podemos darle a Dios, el salmista lo que hacía era darle la gloria a Dios a través de la creación. Del texto del 7 al 11 habla sobre la gloria de Dios a través de su palabra, de lo que es la ley y la delicia que el salmista tenía a través de su ley. Y del verso 12 al 13, que es lo que leímos ahorita, el salmista está reconociendo sus limitaciones al reconocer toda la grandeza de Dios y venir en humildad y por eso él dice, ¿quién está consciente de sus propios errores? Pide perdón, ¿no? El cuarto sería el verso 14, termina haciendo una profesión de fe, exaltando el nombre de Dios y confiando, porque termina como su roca y redentor, y está confiando completamente en la seguridad que tiene en el Dios que nos ha salvado, así como nosotros hoy, hermanos. Estamos confiados en Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, hermanos. Entonces, a manera de introducción, quisiera yo que fuéramos aprendiendo todos juntos y desglosando qué es el consciente, el inconsciente y el subconsciente. Creo que todos tenemos la idea de qué es la conciencia, o al menos nos lo imaginamos, ¿no? Por ejemplo, en la mente hay 3 niveles que podemos tener, que es el consciente, el subconsciente y el inconsciente. La mente consciente en sí es lo que podemos discernir, es toda la información que tenemos que podemos discernir conscientemente, que podemos elegir y tomar una decisión, incluso aceptar o rechazar cualquier decisión que podamos tener conscientemente. Podemos decidir hoy tal vez cruzar la banqueta de aquí para allá, pues soy consciente que puedo cruzar la banqueta, estoy consciente que me voy a poner tal zapato, tal ropa, porque pues hoy es Día del Señor y hoy toca la ropa de gala, ¿no? Entonces, conscientemente hacemos todas esas cuestiones en nuestra mente, ¿no? La mente consciente también elige qué pensamientos tenemos, podemos crear y dejar que esos pensamientos florezcan y crezcan. Tenemos la conciencia, bien conscientemente y libremente de elegir y decidir qué podemos hacer conscientemente. Ahora, lo que es, según, esto no es una clase de psicología, ni mucho menos, pero según los estudios del tema, por ejemplo, Freud, yo creo que algunos saben de él. Entonces, según los estudios del tema, el inconsciente o el subconsciente también hace referencia a procesos mentales que se encuentran debajo del umbral de la conciencia. O sea, subconscientemente nosotros tenemos en nuestra mente cosas que están tal vez guardadas incluso desde nuestra niñez, en toda la etapa de nuestra vida, pero está en nuestro subconsciente, está guardado ahí, ¿no? Entonces, el subconsciente, es lo que hace que en algún momento nos pueda determinar alguna acción determinada de lo externo, es decir, algo que nosotros podamos recibir de, no sé, un ejemplo se me ocurre tal vez, hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Dios te bendiga, ¿no? Entonces, esa forma de cómo nosotros ya lo hacemos conscientemente y subconscientemente también ya es una reacción, ¿no? Porque lo tenemos.
Entonces, esos procesos mentales surgen de manera automática como respuesta a todo a lo que percibimos. Acciones de personas, y como bien les decía, tenemos la capacidad de guardar muchas cosas a través de la historia de nuestra vida, desde pequeñitos hasta la edad que hoy tengamos. ¿No les ha pasado que a veces ante cierta circunstancia, yo creo que a todos en algún momento nos ha pasado, ¿no? De repente hacemos alguna acción o algo que cometemos y después nos arrepentimos de lo que hacemos? Hijos, ¿por qué dije eso? Híjoles, ¿por qué hice esto? No debía haberlo hecho. Porque eso es el proceso. Conscientemente nosotros reaccionamos ante esas cuestiones externas que pasan en nuestras vidas. Entonces, ahora, el inconsciente todavía está más profundo. El inconsciente es una reacción que nosotros podemos tener basado a la misma conciencia subconsciente. Inconscientemente muchas veces reaccionamos a estímulos externos que no podemos a veces controlar por la manera, por cómo somos. Entonces, ahora bien, estas tres formas, o estos tres, el consciente, el subconsciente y el inconsciente, trabajan junto con nuestras emociones. Pero vamos a ver ahora qué son las emociones. Y lo voy a leer tal cual, como lo definen los estudiosos del tema. Una emoción es el conjunto de reacciones de un individuo ante ciertos estímulos externos que dan como resultado ya sea alegría, enojo, tristeza, amor, miedo, etc. No sé si han visto esos emojis en el famoso WhatsApp, ¿no? Sabemos que son las emociones, la alegría, el enojo, la tristeza, todo eso, ¿no? Ahora, platicando con nuestro pastor Jorge, y él bien hemos visto durante estos domingos, hemos visto en la serie de Amós, y hemos estado aprendiendo los atributos de Dios y que no tenemos un Dios emocional, ¿verdad? Que Dios no se arrepiente, ¿verdad? Creo que todos hemos estado acá, que Dios no es un Dios que cambia de parecer como nosotros. Entonces ahora vamos a poder a tratar de estudiar, a diferencia de Dios, cómo nosotros sí somos bien cambiantes, cómo nosotros sí al tener emociones, nosotros sí decimos una cosa ahorita y al rato hacemos otra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos emociones y nuestra forma de ser sí es cambiante, a diferencia de nuestro Señor. Y gloria a Dios por nuestro Dios, que Él no es un Dios que esté cambiando de parecer. Él nos ama a pesar de nuestros errores que nosotros podamos tener, a pesar de nuestro pecado. El Señor nos ama. Él no nos dejó de amar nunca y no nos va a dejar de amar nunca desde el primer día que Él decidió amarnos. Por decirlo así, día, porque para Dios sabemos que no hay tiempo. Entonces, hablando un poquito ahora continuando sobre las emociones que tenemos nosotros como seres humanos, las emociones son indicadores muchas veces para nosotros mismos, y también lo percibimos de otras personas, son indicadores útiles de lo que está sucediendo en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Las emociones son diferentes cosas que nosotros podemos tener y reaccionamos, como ya lo vimos, a ciertos estímulos. Ahora, cuando estoy hablando del corazón como tal, de las emociones que tenemos en nuestro corazón, no me estoy refiriendo al órgano como tal, el corazón. No, me estoy refiriendo más bien a lo que es nuestro interior, nuestra esencia, lo que nosotros somos. Entonces, vamos a leer ahorita más adelantito, pero sí, en la Biblia en Gálatas 5 habla sobre los frutos del Espíritu y las obras de la carne. No vamos a estudiar hoy tal cual ese tema, pero sí lo que sí quiero hacer referencia a esto, de los frutos que nosotros podemos tener a través del Espíritu de Dios y las obras que nosotros tenemos a través de nuestra carne. Como bien sabemos que una se opone con la otra. ¿Por qué? Porque nuestra
nuestra naturaleza pecaminosa, e incluso el apóstol Pablo lo decía así, que él no hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero, eso hago. Por el pecado que mora en mí, lo menciona el apóstol Pablo en Romanos 7, del 19 al 25. Entonces, creo que ahora la pregunta obligada o la pregunta sería para nosotros, primeramente, de manera muy personal, y luego cada quien haga esta pregunta: ¿qué es lo que está dominando más en nuestras vidas? ¿Los frutos del Espíritu Santo o las obras de la carne? ¿Qué es lo que más domina a nosotros en nuestro ser, a nuestras vidas? ¿Estamos siendo gobernados totalmente, guiados por el Espíritu de Dios? ¿O estamos dándole cabida a esos pensamientos o a esas acciones que dominamos más por la carne que por el Espíritu de Dios? Entonces, ya sean frutos del Espíritu de Dios o obras de la carne, esto es lo que nosotros mostramos al exterior. Es nuestro reflejo, es nuestra esencia, es lo que el hermano, es lo que la hermana, es lo que mi prójimo percibe de mí. Lo que yo soy, mi esencia, eso transmito hacia los demás. Entonces, si somos hijos de Dios, porque somos hijos de Dios, debemos demostrar hacia todos los seres humanos esa esencia gobernada por el Espíritu de Dios. Entonces, sabemos bien que nadie es perfecto, y pues por nuestra naturaleza caída, pues muchas veces cometemos errores y todos pecamos, porque nadie es perfecto. Pero sin embargo, el porque no seamos perfectos y sepamos que es perfecto, nos quita la responsabilidad de tratar de buscar esa perfección a Cristo. Porque la palabra lo dice tal cual: sean perfectos, ¿no? Sabemos bien que nadie es perfecto. El único perfecto ha sido nuestro Señor Jesucristo, y lo será y lo seguirá siendo por los siglos de los siglos. Pero eso no nos quita a nosotros la responsabilidad de buscar esa perfección y de buscar esa santidad. Entonces, ahora sí, ¿de qué está lleno nuestro corazón? Y como vimos, el Espíritu va contra la carne. El Espíritu da frutos y la carne da obras. Ahora, cualquiera de las dos que esté gobernando más en nuestras vidas son las emociones que nosotros podemos tener en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón, y eso lo exponemos al exterior. Y eso nos da como resultado, ¿qué creen ustedes, hermanos? Como hijos de Dios, nos da resultado como testimonio. El testimonio que nosotros estamos teniendo entre creyentes y con otros creyentes de otras denominaciones, y también hacia el exterior. Entonces, cuidemos nuestro testimonio, cuidando nuestras emociones. Cuidemos nuestras emociones, cuidando nuestra mente y nuestro corazón. Y esto me lleva a mi primer punto, ¿no? Y mi primer punto es cuidando nuestro corazón, y quisiera que examinemos la palabra en Proverbios 4:23 y que vayamos leyendo juntos. Primero lo vamos a leer en la Reina Valera, y de ahí hay una versión que a mí en lo particular me encanta. Una de las versiones que me encanta, la TLA y la NTV, son versiones muy digeribles, pero ahorita lo vamos a leer primero en la Reina Valera y luego en la TLA. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Creo que todos entendemos que es sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que es primer lugar? Que vamos a guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida, porque de él mana la vida. Tanto físicamente de nuestro corazón, sabemos que si el corazón deja de latir, nos morimos, pero también espiritualmente. Ahora lo vamos quisiera analizarlo en la versión TLA, creo que por ahí está. Dice: y sobre todas las cosas, ahí ya cambia, mire, dice: cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Entonces, estamos viendo que el corazón y la mente están ligados. Entonces, si nos vamos analizando primeramente, la palabra cuidar nuestra mente es cuando cuidamos algo, es cuando eso que nosotros amamos lo vamos a cuidar.
Eso es algo que enseñé en mi caso. Yo amo a mi esposa, amo a mis hijas. Entonces, ¿qué hago yo? En ese amor, cuidarlas. Es mi responsabilidad porque las amo hacerlo. O cuando nos interesa algo, no sé, ponle el nombre que tú quieras. Lo que tú amas lo vas a cuidar. Entonces, si nosotros amamos la ley de Dios, como inicié diciéndoles, como el salmista David dijo, que es que tenía amor por la ley de Dios, entonces nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón, en ese caso sería nuestra mente. Pero dice, porque ella es la fuente de la vida. Y ahí hay una palabrita que dice fuente. La palabra fuente como tal es uno de esos vocablos polifacéticos que abarcan una gran gama amplia de sus significados. Y nada más voy a comentar un ejemplo de muchos que pudieran haber. Por ejemplo, la palabra fuente, cuando nos imaginamos en el tema de la electricidad, no sé por qué ese tema en el tema de la electricidad, entonces, cuando decimos de la electricidad, es que ¿cuál es la fuente? La fuente es de donde surge la corriente, la energía, y en este caso sería una presa. De ahí empiezan los generadores y empieza todo el show y el rollo de la energía eléctrica. Eso es una fuente, entonces podemos utilizarlo de esa manera, como una fuente. Ahora, más coloquialmente, ¿qué es lo que primero se te ocurre cuando dicen una fuente? ¿Qué es lo que se te ocurre? El agua. Bien. Entonces, lo primero que se te ocurre cuando dices que es una fuente es el agua. Entonces, el agua prácticamente es una fuente, hablando de una fuente de fuentes naturales que Dios mismo creó y que tal inicia dándole la gloria a toda la creación de nuestro Señor. Una fuente entonces es algo que emana, algo que brota, algo que fluye. Entonces, cuando el texto se está refiriendo a la fuente de la vida, es lo que nosotros fluimos, por así decirlo. Lo que nosotros somos y lo que nosotros damos a través de la vida. Y esto es en todos los sentidos de nuestra vida. Es decir, cómo vivimos la vida que Dios hoy nos está regalando. Cómo estamos viviendo con nuestro diario vivir, con nuestro prójimo, la vida que Dios nos ha regalado. Hoy cuando nos despertamos, ¿qué fue lo primero que pensamos? No quiero levantar. Un permisito. ¿O qué estamos pensando? Gloria a Dios, Señor, porque hoy me das la oportunidad de ir a tu iglesia, de ir a adorarte. Entonces, esa es la forma de nosotros, cómo nosotros fluimos, y sabemos bien que delante de Dios no podemos ocultar nada. Delante de Dios estamos desnudos. Delante de Dios nuestros pensamientos, sí me bañé, ¿verdad? Entonces, esa fuente que nosotros tenemos es lo que nosotros vamos a exponer hacia los demás. Más bien, entonces, haciendo una analogía, un ejemplo, imagínate una fuente de agua donde está brotando agua, un manantial, que está brotando agua limpia. Imagínate que es agua y de repente a alguien por ahí se le ocurre y tira un desecho tóxico o tira algo que esa agua la va a contaminar. Esa agua va a seguir fluyendo. Surge limpia, pero donde va fluyendo, ¿qué sucedería con esa agua? Ya está contaminada porque ya le cayó un desecho tóxico, porque ya hay algo que ya está. Y eso, reflexionando en la palabra de Dios, me hace ver sobre muchas veces que las apariencias engañan. Porque el agua sigue brotando limpia. Con ese desecho tóxico, fluye hacia lo demás y tú puedes venir con el agua y lo miras limpia, incluso te la puedes tomar o bañar, pero no sabes que tiene un desecho tóxico porque tú la estás viendo limpia, pero para que tú te puedas dar cuenta de que esa agua ya está contaminada, tendrías que hacer pues un estudio del agua, no sé, algún químico por acá que sabrá más de esto. Entonces tendrías que hacer un estudio para darnos cuenta de que esa agua ya está contaminada y que ya está sucia. Entonces, muchas veces eso es lo que pasa con nuestra vida, con nuestra mente, con nuestro corazón. Como hijos de Dios, nosotros ya somos tal cual hijos de Dios.
Porque dice que Él nos dio espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Entonces, a nosotros tener el Espíritu Santo de Dios, deberíamos de ser como ese carbón encendido que habla la palabra en Isaías, donde cual el carbón nosotros vamos a tocar y a bendecir todo lo que tocamos, en el sentido que no por nosotros, sino porque Dios es el que habita en nosotros. Entonces, a través del Espíritu de Dios es donde nosotros podemos ir amando, bendiciendo, amando a nuestros hermanos, incluso a nuestros enemigos. Entonces, como bien estamos estudiando, es el reflejo de nuestra mente, de nuestras emociones, nuestra esencia, de lo que somos, lo que al final los demás pueden ver y como testimonio debemos cuidar nuestro testimonio en toda nuestra manera de vivir. Y ahora quisiera ponerle algunos ejemplos prácticos de cómo cuidar nuestra mente. O sea, ¿qué podríamos nosotros realizar para cuidar nuestra mente? Como primer punto sería pasar tiempo de calidad en la palabra. Pero dése cuenta, de calidad, profundizando. Y como bien les dije, cuando algo nos interesa, profundizamos, investigamos. Cuando yo estoy buscando un trabajo o algo que estoy interesado en eso, voy a investigar de qué trata ese trabajo. Voy a investigar tal vez quiénes son mis jefes, cuáles son las fuentes, todo eso, porque me interesa. Entonces, ¿cómo yo cuido mi mente? A través de la palabra de Dios. Profundizando, investigando y platicando por ahí con un hermano, hay veces de que nosotros en lo que nos interesa es en el tema en el cual estamos. Como hijos de Dios debemos estar interesados ¿por qué, hermano? Por la gloria de Dios, por hablar y darle la gloria al nombre del Señor. Entonces eso es lo que nosotros a través de su palabra aprendemos, porque eso como hijos de Dios nos debe importar. Como dice su palabra, sobre todas cosas guardadas, sobre todas las cosas. Como segundo punto práctico que podemos es vivir en dependencia del Espíritu Santo. Pero esto, ¿cómo lo hago? A través de la oración. ¿Cómo queremos tener frutos del Espíritu de Dios si no tenemos una vida de oración? Y aparte de eso, acuérdense que nuestro Señor dijo que debemos de saber orar. No vamos a orar. Ustedes no reciben porque piden para sus propios deleites, dice la Biblia. Entonces, vamos a orar primeramente exaltando el nombre de nuestro Dios. Y creo que el Padre nuestro es un buen ejemplo de cómo nosotros deberíamos de orar. Porque al final, nosotros al estar orando, vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios y por naturaleza nuestra carnita que se opone al Espíritu, ¿qué va a pasar con la carne? Poco a poco vamos a ir sometiéndola, bajando nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestras altiveces, nuestro egoísmo y todo lo que sea las obras de la carne. E incluso Jesús mismo, si recuerdan el pasaje, cuando le dijo a sus discípulos, no pudieron orar ni siquiera una hora. Y luego les dice, velen y oren, porque la carne es débil. Jesús mismo, Dios, siendo Dios y siendo un Dios hombre como nosotros, estando aquí en la tierra, él sabía que tenía que orarle al Padre. Si Jesús oraba, entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo, porque es el ejemplo en el cual nosotros tenemos que seguir. Entonces, como tercer punto, es no alimentar nuestra mente con aquello que promueve pensamientos pecaminosos. ¿Dónde pasamos más tiempo? ¿Dónde estamos pasando más tiempo nosotros en nuestra vida? Ponle el nombre que tú quieras. ¿De qué es lo que nosotros estamos llenando nuestra mente? Estamos llenando nuestra mente de la palabra de Dios, estudiándola, como decimos, profundamente, conociendo los atributos del Señor, o estamos perdiendo nuestro tiempo haciendo cualquier cosa menos en lo que debemos de estar. Porque la Biblia que dice, aprovechando bien el tiempo, ¿por qué? Los días son malos. Creo que hoy en día cada vez se está poniendo peor a nivel
mundial, las situaciones que están sucediendo, rumores de guerra, todo lo que está pasando del otro lado del mundo. Entonces, lo que tenemos que hacer es alimentar nuestra mente de cosas que no promuevan pensamientos pecaminosos. Y peor aún, si yo estoy luchando contra algo que me está estorbando en mi vida, si yo sigo alimentando eso con con esas cosas que yo veo, entonces estoy alimentando a mi mente con cosas que no convienen. Entonces, tenemos que cuidar también la ventana del alma, que son nuestros ojos. Que vemos todo lo que escuchamos también. Ahora, cuarto punto práctico que podemos hacer, que podrían hacer, es sustituir malos pensamientos con prácticas que nos edifiquen. Y cuando estoy diciendo prácticas que nos edifiquen, esto lo recomiendan algunas personas que no son cristianas. Recomiendan que cuando tienes pensamientos y cosas que te están estorbando en tu vida, que hagas ejercicio, que te alimentes bien, que comas bien, que busques una actividad que hacer, ¿no? No sé, tú puedes llamarlo como tú le llamas. Pero como cristianos, ¿qué nos aplica? Eso está bien, yo estoy diciendo que está mal, lo podemos hacer. Pero como cristianos, primera de Timoteo 4:7, Pablo aconseja a Timoteo y le habla sobre ejercitarnos para la piedad. El contexto en general de este verso habla sobre los falsos maestros, pero tomando el punto de ejercitarnos para la piedad, creo que ahora tenemos una muy buena oportunidad con lo que nos explicó nuestro hermano David. Tenemos cómo ejercitarnos para la... Gracias, sí. Gracias. Tenemos cómo ejercitarnos para la piedad. Tenemos una muy buena oportunidad ahorita en acompañar a nuestros hermanos, los que tengamos la oportunidad de ir con los hermanos, con las ayudas, con las necesitadas, el poder apoyarles con nuestra ofrenda, y aquí está, como yo lo digo, los que quieran hacerlo, con nuestra forma de hacer, tal vez comprando hoy bolovanes, pero eso es ejercitarnos para la piedad, porque de nada serviría que nosotros estemos diciendo que somos, pero en nuestra esencia no estamos haciendo. Y decía por ahí, no es algo político, pero decía hechos, no palabras, ¿no? Entonces, creo que nuestros hechos hablan más de lo que podamos decir. Si yo hago y es licencia de ser, entonces por consecuencia, mi hermano, mi hermana y Dios mismo sabe qué somos y qué no somos en nuestro interior. Entonces, dice la misma escritura, que cómo vencemos el mal para aquellos que podamos estar luchando con pensamientos. Dice la Biblia que vencemos el mal haciendo el bien. Entonces busquemos hacer el bien en todas las áreas de nuestra vida siempre. Un pastor que ya está en la presencia del Señor me dijo en mi juventud, hace algunos años atrás, me dijo en mi juventud que la mente inoficiosa es el taller predilecto de Satanás. Incluso me lo anotó en mi Biblia, porque yo recuerdo que pues, en mi juventud yo andaba con cosas de pensamiento, yo estaba luchando con muchas cosas, que creo que a través del tiempo Dios nos ha ido ayudando para ir superando los malos pensamientos, los deseos engañosos. Entonces, eso es cierto. Cuando nosotros inoficiosamente no estamos llenando nuestra mente de lo que debemos estar, le estamos dando cabida al diablo para que esos dardos de fuego que nos manda luego lleguen a nuestro consciente, puedan bajar a nuestro subconsciente y luego actuar inconscientemente por ese dardo que Dios ya me dio. Ahora, Dios nos ha dado las armas y lo dice su palabra, el escudo, todo lo que dice su palabra, y ahorita no lo vamos a ver eso, pero entonces, como cristianos debemos de practicar el amor con nuestro prójimo. Como cristianos debemos de tener ese amor con nuestro prójimo. Y ahí en Gálatas 6:10
Dice así, dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, vamos a hacer bien a todos, pero mayormente ¿a quién dice? A los de la familia de la fe. Creo que eso lo podemos ver incluso en nuestras propias familias, internamente como familia. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo tuve un accidente, en los que estuvieron ahí fue mi esposa, mi hija Pau, mis padres, mi hermano, fueron los que estuvieron directamente viendo el momento. Y de ahí la familia de la fe, ¿no? En ese momento así me tocó. Entonces, como cristianos tenemos que hacer el bien mayormente a los de la familia de la fe. Pero siendo bien sinceros, hermanos, muchas veces actuamos egoístamente. Actuamos egoístamente, ¿por qué? Porque muchas veces hacemos preferencias entre nosotros como cristianos. Hacemos preferencias a lo mejor porque yo tengo sana doctrina y tal vez mi hermano de otro lado que genuinamente ama al Señor, que genuinamente tiene un corazón que ama a Dios, que tal vez canta cantos que no son bíblicos, que tal vez hace oraciones no precisamente como la oración del Padre Nuestro, pero son personas que aman a nuestro Dios con todo su corazón. Con todo su corazón. ¿Quiénes somos nosotros para nosotros criticar a ellos? Yo conozco una persona también que está en la presencia del Señor también. Conocí a esa persona que la verdad ella no tenía todas las doctrinas de la gracia como nosotros que estamos reformados, cuando no tenemos una doctrina y nos aclaramos muchas veces de eso. Había un canto que decía, no hay lugar más alto, más grande que estar. Y cuando ella cantaba ese canto, derramaba sus lágrimas y ella, platicando con ella, le decía, es que no hay un lugar más alto de poder estar ante los pies de Cristo. Y es que eso es una realidad. Cuando nosotros deseamos estar ante los pies del majestuoso Dios, lo anhelamos, lo añoramos, cuidamos nuestra vida, cuidamos nuestra mente, cuidamos nuestras emociones y cuidamos nuestro testimonio. Entonces, muchas veces vemos que alguien tiene necesidad y ¿qué hacemos? Cerramos los ojos. Muchas veces, conscientemente sabiendo que alguien tiene necesidad, no lo ayudamos cuando tenemos la oportunidad. Hermano, eso es pecado. Eso es pecado porque dice la Biblia que si nosotros decimos que amamos a Dios, que no lo vemos, y a nuestro hermano que sí vemos, lo aborrecemos tal cual, tal vez no lo odiemos, pero si no lo estamos ayudando, inconscientemente teniendo la oportunidad de hacerlo, inconscientemente yo estoy pecando contra Dios. Y era lo que decía el salmista. Por eso, ahorita vamos a ir leyendo lo que dice el salmo inicial. Dice, muchas veces nosotros nos negamos a nosotros mismos. En lugar de amarnos, podemos llegar a criticarnos. En lugar de amarnos, podemos llegar a juzgarnos unos con otros cuando el Señor no es lo que nos mandó a hacer. Tal vez solo porque piensa a diferencia que yo, como les explicaba, tal vez porque mi hermano es no sé, de otra doctrina. Pero yo en mi corazón lo que hago es incluso inconscientemente hasta me puedo reír de esa persona actuando de una manera como burla, porque nuestro corazón muchas veces es así. Entonces por eso les decía, ¿en dónde estamos pasando más tiempo nosotros? ¿Estamos pasando más tiempo en la palabra de Dios, en nuestra oración, en lo que hacemos, o estamos pasando más tiempo en la carne? Y lo peor es que muchas veces no nos damos cuenta. Alguna vez alguien dijo que cada pecado que cometemos, lo cometemos 2 veces. Y si se dan cuenta del salmo inicial que estudiamos, salmo 19, dice el salmo en la parte del final, creo que más adelante, hermano, por favor, adelantito. El 13, hermano. El 13. Dice, preserva también a tu siervo de la soberbia, o sea, del orgullo, de la altivez, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Qué sigue diciendo el 14, hermanito?
Dice, sean gratos los dichos de mi boca. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Entonces, nosotros tenemos que no ser soberbios ni altivos y muchas veces pedirle perdón a Dios por ese pecado que cometemos. Pedirle perdón a Dios porque nosotros dejamos germinar y florecer muchas veces esas emociones y esos pensamientos. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿nosotros tenemos la capacidad de poder controlar esas emociones? Sí, totalmente. Podemos controlar esas emociones. Y la misma palabra lo dice, enójate. ¿Por qué sigue diciendo? Es que nosotros tenemos esa emoción del enojo. Muchas veces nos vamos a enojar, pero debemos de analizar bíblicamente qué vamos a hacer. Si estoy enojado, debo de tranquilizarme, de meditar en su palabra. No les voy a decir contar las tareas, más bien vamos a decir, analizar en su palabra, meditar en su palabra y ser capaces de parar, identificar por qué estamos enojados y examinar nuestra mente y nuestro corazón, como el salmista decía, examina nuestro corazón, ¿no? Entonces, como bien les explicaba, nosotros los seres humanos, ¿cómo funcionamos? Una situación externa lo recibe nuestra mente y reaccionamos a través de nuestra emoción a eso externo o a esa situación que nos provoque. Entonces, ya tenemos el dominio propio como hijos de Dios. Ahora, ¿qué falta? Ejercitarlo. Entonces, al que es indisciplinado, pues tal vez como yo, porque sí, me falta mucho disciplinarme, debo de ser más disciplinado, pedirle a Dios que me ayude y me dé la capacidad. Pero hoy no quiero hablarle de las disciplinas espirituales, hoy no quiero hablarle de eso, sino más bien cómo nosotros inconscientemente, por tener esas disciplinas, por el tener sana doctrina, por el ser cristianos, por el ser hijos de Dios, muchas veces nosotros podemos caer en el orgullo y en jactarnos y en poder ser altivos inconscientemente. Es posible que tú estés pensando, no, yo soy disciplinado, yo sí oro, yo sí leo la palabra, incluso estoy llevando todos los días leyendo la Biblia porque voy a terminar el fin de año a leer. Y eso está bien, no estoy diciendo que eso esté mal, al contrario, gloria a Dios por lo que lo podemos hacer. Gloria al Señor porque podemos disciplinarnos en nuestra oración, en nuestra vida. Y a los menos disciplinados, pues es aprender que tenemos que disciplinarlos, pero a los que somos disciplinados, debemos de tener cuidado del orgullo que se filtra fácilmente, hermano. Entonces, tenemos dominio propio, pero muchas veces por ese dominio propio que Dios ya nos ha dado, por nuestro inconsciente y porque tal vez no estamos alimentándonos de una manera sana y correcta a través de la palabra de Dios, eso se vuelve orgullo. Se vuelve orgullo y eso tiene un lado oscuro. ¿Por qué? Porque tiene una pizca de orgullo en la forma de creernos mejores que muchos, mejores que nuestros hermanos. Y para eso quisiera presentarles algunos ejemplos prácticos de las veces que podemos actuar de esa manera sin darnos cuenta. Por ejemplo, creer que yo estudio más la palabra de Dios que mi hermano, o porque he leído tal vez algunos libros de teología, o porque estuve tal vez ya pasando ciertos cursos o ciertas cosas. Yo inconscientemente puedo llegar a pensar que sé y que tengo más valor que mi hermano que tal vez no ha pasado ni un curso o que tal vez no pasa mayor tiempo en la palabra de Dios. A los que ya somos más maduros espiritualmente en Cristo Jesús, la oración debería permitirnos a nosotros ser de una manera bíblica y no de andar viendo a nuestro hermano o a nuestra hermana o incluso al que no conoce de Dios. Creer que yo conozco más de la Biblia que otros me puede volver orgulloso. Cuando la Biblia dice que el que cree saber algo, no sabe nada. De hecho, lo dice en 1 Corintios 8, 2 y 3, dice que el conocimiento envanece. Entonces, muchas veces nosotros llegamos a actuar fariseamente, el poder creernos moralmente mejor que el otro.
Creer que yo oro más que mi hermano y que por eso ahora yo soy más maduro y más espiritual, me vuelve orgulloso. Y es que si estamos orando bien, eso nos debe volver más humildes. Nos debe volver más humildes a Dios y de verdad nos importa el Señor y de verdad lo amamos. Debemos de buscar siempre su rostro en oración, alabándole, adorándole y buscar la presencia de nuestro Dios. Otra de las cosas que podemos llegar a creer inconscientemente o en nuestro subconsciente, creer que porque yo cumplo ciertos estándares morales, soy mejor que mi hermano. Ciertos estándares morales me hacen tal vez una mejor persona y una buena persona. Y como les dije, no está mal el que tú cumplas esos estándares. No está mal el que tú tengas esa autodisciplina. El problema aquí es cuando nosotros, porque nos creemos, no sé, tal vez el mejor estudiante de la clase, y yo me creo tal vez mejor que mi hermano, que mi prójimo, y si me pide ayuda, le digo, ¿para qué no estudió? A mí me costó estudiar. Entonces estamos siendo egoístas y muchas veces nos pasa a nosotros con nuestros hermanos. El tratar de decir, no, pues en su tiempo Dios le va a abrir sus ojos y hay que Dios le vea, hay que ver, yo mientras yo sigo con lo mío. Y eso nos hace actuar egoístamente. Nosotros no tenemos la capacidad de abrir los ojos a nadie. Eso creo que lo sabemos y lo tenemos bien claro y bien que el único que abre los ojos y abre la mente y abre el corazón es Dios. Nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo, pero eso no nos exime de la responsabilidad que tenemos de que Dios puede usar nuestros labios para que le hable a esa otra persona, ¿no? Entonces, otras veces que nos vuelve orgullosos, nos podría volver orgullosos, es creer que porque yo participo en un ministerio y tal vez otro hermano no participa en un ministerio, me puede volver orgulloso en el llegar a pensar que porque yo estoy sirviendo a Dios en algo que Dios me dio, yo sirvo a Dios, entonces yo sí merezco un lugar más allá que mi hermano. No, nos vuelve orgullosos el tratar de forzar a otro que sea como yo soy, como creo yo que debe ser, según mi propia opinión. Podríamos llegar a pensar, es que el hermano ya lleva, ¿cuántos años lleva de cristiano? Decimos muchas veces, que ya lleva 5 años, ¿verdad? Y a veces nada más, ya lleva cuántos años en el evangelio y no veo yo que sirva. Nosotros no somos quien, Dios a su tiempo, si es oveja del Señor, Dios lo va a mover al servicio de Dios. Y si no es oveja de Dios, ¿qué debemos de hacer? Orar por él, orar por ella y decirle a Dios que el Señor haga la obra en ese hermano o en esa hermana. El tratar de forzar que nuestros hermanos a la fuerza vayan, porque somos bien inteligentes o bien que tratamos de, a veces lo decimos de una manera, como dice el dicho por ahí, que lo escuche Pedro, para que lo escuche Juan, algo así dice un dicho, ¿no? Que lo decimos de una manera para que le caiga el 20 al hermano, ¿no? Porque somos bien intencionales, ahí sí somos intencionales, para que a ver si mi hermano ahora sí va a servir como yo sirvo a Dios. Porque yo sí sirvo en el ministerio, porque yo sí estoy sirviendo en un ministerio, entonces mi hermano también, si ya lleva años aquí, todos debemos de servir, todos debemos, o sea, sí, pero también es el tiempo de Dios. Él nos va a despertar y recordemos que el estándar no es nuestro pensamiento o cómo yo creo que deben ser las cosas o cómo yo creo que deben ser mis hermanos, sino más bien cómo Dios quiere que seamos nosotros. Muchas veces el actuar así nos vuelve, nuevamente, nos vuelve fariseos, hermanos. Y lo peor es que es tan sutil el engaño del orgullo que inconscientemente estamos siendo orgullosos al jactarnos como mejores personas que el otro. Moralmente, tal vez yo, no sé, tengo un trabajo, no me drogo, y ponle lo que tú quieras, hago. Moralmente, tal vez yo soy de las mejores personas que pueda haber. Incluso hay en el mundo muchas personas que tienen disciplinas mejores que las de nosotros. Moralmente son mejores que nosotros.
Pero nosotros caemos en ese error muchas veces, en el llegar a creer y el llegar a pensar que porque yo soy moralmente correcto, puedo y tengo la capacidad de criticar, de juzgar a mi hermano o a mi prójimo. Entonces, creo que tenemos que ser bien delicados y bien dedicados, más bien en lo que nosotros hacemos. Hermanos, gracias a Dios, hoy nosotros tenemos sana doctrina. Gracias a Dios, hoy nosotros podemos decir que conocemos las doctrinas de la gracia, que tenemos las doctrinas de la reforma. Gloria a Dios por eso, hermanos. Pero eso nos debe a nosotros mover a la humildad. Nos debe mover al ser humildes y al no ser orgullosos, el no captarme de creerme mejor que mi hermano, el no tener un sentimiento de superioridad y ver al otro como peor o menor que yo. Recordemos que en nuestro inconsciente, por eso, si nosotros no alimentamos esto, nuestra mente con la palabra de Dios, nosotros somos realmente egoístas. Por eso el salmista decía, ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Hermanos, hay faltas ocultas en nuestra mente y en nuestro corazón que ni cuenta nos damos. Es tan sutil el pecado. Y hermanos, si David, que era conforme al corazón de Dios, oraba de esta manera, nosotros ¿dónde quedaríamos? No estoy diciendo que seamos menos que David o más que David, no. Pero si él, que Dios mismo dijo que era conforme al corazón de Dios, Salomón, el hombre más sabio, falló. Sansón, el hombre más fuerte, también pecó. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestra forma de vivir. Y vamos ahora a leer Salmo 139, lo vamos a leer en la versión NTV. Salmo 139, 23, 24. Si lo tienes ahí en la versión que lo tengas, léelo. Y si no, aquí lo vamos a estar en la pantalla también. ¿Cómo oraba David a pesar de que era conforme al corazón de Dios? Dice el Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Dice el 24, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. David estaba preocupado por agradar a Dios y le pide a Dios en su oración, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Muchas veces nosotros estamos tan confiados porque nosotros pensamos que porque ya somos salvos ahora, que porque ahora ya tengo sana doctrina, que porque ahora ya soy un buen hijo de Dios y moralmente estoy cumpliendo todo, como nos decía nuestro pastor, mi checklist, ya cumplí, ahora sí, vámonos. No. David buscaba agradarle a Dios y le pedía a Dios que le señalara. En el verso 24 dice, cualquier cosa en mí que te ofenda. Hay muchas cosas que nosotros podemos tener y que ofenden a nuestro Dios y no nos damos cuenta. Por eso dice el Salmo y oraba de esa manera nuestro hermano David al final. Él estaba preocupado por agradar a Dios, porque él amaba la ley del Señor, porque él amaba a nuestro Dios. Entonces nosotros tenemos que tener ese mismo deseo en nuestro corazón de buscar a nuestro Dios, de amarlo con todo nuestro ser. Yo como cristiano ahora maduro espiritual, debería preocuparme por tener una vida cada vez más en obediencia. Y por consecuencia, al yo preocuparme por querer agradar a Dios, no voy a estar preocupado por lo que el otro haga o deje de hacer. Si yo me preocupo por agradar a Dios, por consecuencia pura, lo que Dios va a hacer en mi corazón y en mi mente, si yo me doy cuenta del error de mi hermano, es primeramente orar por él. Y si Dios me permite poder guiarlo a través de su Espíritu Santo, voy y lo exhorto en amor. Pero
Ese es el resultado de tener una vida que agrade a Dios. El resultado como le decía, David quería él, a pesar de que sabía que era el escogido de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios, él quería agradar a Dios. Entonces, si somos unos verdaderos hombres espirituales y mujeres espirituales, vamos a estar preocupados por agradar a nuestro Dios y vivir cada día una vida más en santidad, como dice Primera de Pedro 1, 15 y 17. Santos en toda vuestra o nuestra manera de vivir. Entonces, es nuestra responsabilidad como hijos de Dios el cuidar nuestros pensamientos, el cuidar nuestra mente, el cuidar nuestras emociones. Eso como resultado nos va a dar que nosotros cuidamos nuestro testimonio. Que nosotros cuidemos nuestro testimonio hacia Dios. Y esto me conecta al tercer y último punto, para ya ir terminando, hermanos. Y esto me hace un llamado a la unidad en el Espíritu. Como iglesia del Señor, y cuando hablo de iglesia del Señor, estoy hablando de la iglesia del Señor a nivel general. Como iglesia del Señor, nosotros somos llamados a tener esos frutos de obediencia, porque Dios quiere un pueblo santo y una iglesia sana que deje de estar preocupada por lo que el otro haga o porque o deja de hacer, sino al contrario, nos llama a que nos amemos unos a otros. Más bien ocupándonos en amarnos unos a otros. Y ahora quisiera que leyéramos Juan 17, del verso 20 al 23. Aquí es Jesús orando por sus discípulos, es decir, por sus hijos, por sus escogidos. Dice el verso 20, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, y así como nosotros somos uno, y yo en ellos y tú en mí, permite que alcances la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Jesús ora por los que habrían de creer. Y sí, está hablando de las personas que iban a creer el Evangelio, de las personas que iban a convertirse a Él. Dios está orando por ellos. Pero esto, leyendo la palabra, me hizo reflexionar el cuidado de nosotros debemos de tener tal vez con los más pequeñitos, con las personas que tal vez están iniciando en el camino del Señor, con otros creyentes más nuevos. Si se dan cuenta, el mensaje dice aquí en el verso 20, dice, ruego también por los que han de creer y por el mensaje de ellos. Y como les digo, se estaba refiriendo al mensaje del Evangelio, pero también nosotros tenemos y damos un mensaje hacia nuestro hermano, hacia nuestra hermana más pequeñito, con nuestra forma de vivir, con nuestro testimonio, por cómo nosotros somos. Nosotros damos ese mensaje a esos hermanos y es nuestra responsabilidad en amor poder cuidarles. Es nuestra responsabilidad en amor tener ese cuidado de los más pequeñitos. Porque tal vez muchas veces nosotros actuamos de manera inconscientemente o a veces conscientemente, que sería lo peor y que no sería parte de un verdadero hijo de Dios nacido de nuevo. Si yo conscientemente estoy actuando de una manera que yo sé que tal vez no voy a agradar a mi hermano, ahí estaríamos hablando de otro. Y deberíamos pedirle a Dios, y no estoy diciendo que muchas veces no lo podamos cometer, somos pecadores por naturaleza, pero el Hijo de Dios no se mantiene en el pecado, vuelve a Dios arrepentido y le pide perdón. Y les voy a poner un ejemplo ya para ir terminando. En un equipo de fútbol, dice, si por ejemplo está un equipo de fútbol, están jugando un partido, a la hora están jugando, y no tienen la unidad de ellos como equipo, y de repente ves
que el delantero, a la hora que están jugando, ya está de portero. Y el portero anda de defensa. Y de repente el mediocampista y el otro de, no sé mucho de fútbol, pero el otro defensa se pone ahí. Y en lugar de que nada más los ven pasar y empiezan a hablar el uno al otro, mira lo que está haciendo aquel. En lugar de que le ayude a su equipo, lo está criticando. Y todavía le dicen, mira el entrenador. El entrenador tomando su agua está, ni caso está haciendo. Tendríamos ganas de ser parte de un equipo así? ¿O le iríamos a un equipo a los que les gusta el fútbol? ¿Le iríamos a un equipo así de fútbol? No le iríamos a un equipo así. Entonces, muchas veces nosotros como iglesia tristemente actuamos así. Actuamos de la forma como este equipo. El de tal vez nosotros pararnos con mi hermano en el ver al otro, en criticar al otro, en el hablar mal de mi hermano, en lugar de ir a ayudarlo. Cuando un equipo no tiene una dirección, ni una visión, ni algo enfocado, no va a tener resultados. Entonces, nuestro enfoque como cristianos y como hijos de Dios debe ser en el amar a Dios por sobre todas las cosas. Y como resultado eso nos va a dar frutos de arrepentimiento. Nuestro ejemplo y nuestras acciones hablan más fuerte. Entonces, recordemos lo que el mismo Dios le dijo al pueblo de Israel. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Entonces, muchas veces el nombre de Cristo es blasfemado por nuestro testimonio y por nuestra forma de cómo nosotros somos. Entonces, hermanos, bendito Dios que ahora tenemos la gracia y la misericordia del Señor y que ahora podemos nosotros tener esa entrada a nuestro Dios. Y vamos a leer Romanos 12, 15 y 17, por favor. Y dice así la palabra de Dios: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros. Dice que seamos unidos. Dice, no altivos, sino asociándonos con los humildes. Y dice, no seas sabio en vuestra propia opinión. No paguéis mal a nadie, mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, cristianos o no cristianos. Hermanos, el estándar es la ley de Dios. El estándar es la ley de Dios y no nuestra propia opinión. No seamos sabios en nuestra propia opinión, el creerme mejor que mi hermano. Entonces, ya para terminar como conclusión, ya estudiamos que cómo nuestra vida y nuestro corazón y nuestra mente somos muchas veces inconscientes. Pasamos a través de ese orgullo que nosotros tenemos como cristianos, muchas veces de caer en ese orgullo. Y ahora Dios nos llama a ser unidos, unos en el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si alguien habla mal de ti, tú le vas a bendecir. Tú vas a hablar bien de él. Si alguien te desea mal, tú haz oración por esa persona. Orando aún por tus enemigos, lo dice la palabra. Si alguien te calumnia, ¿qué vas a hacer? Tú hónralo. Si alguien te desea mal, tú debes de amarlo. En todas las áreas de nuestra vida. Y es que pararse acá y decirlo es fácil. El decir acá, ama a tu hermano, el asunto es vivirlo. Dice, si Cristo nos llamó a amarnos unos a otros, no debemos de ser igual a los que no conocen a Dios. Pues Dios conoce nuestro pensamiento, Dios conoce nuestro corazón, Él sabe cómo somos y cómo actuamos delante de Él. No podemos fingir nada y caer en el pecado como el pueblo de Israel. Hermanos, creo que hemos estado estudiando la serie de Amós con nuestro pastor y nos ha venido enseñando, y creo que esto conecta muy bien, cómo el pueblo de Amós, el pueblo de Israel, se creía tan religioso, se creía moralmente bueno y que ellos pensaban que porque eran buenos y eran escogidos de Dios, ya la tenían logrado. Ya estamos del otro lado.
cuando Dios les da advertencias. Creo firmemente en mi corazón y platicando junto con mi pastor y contra mis hermanos, algunos hermanos líderes, que el Señor nos ha estado advirtiendo a través de todos estos domingos de nosotros la responsabilidad de no conformarnos a ir con la corriente de este mundo, sino más bien en preocuparnos, como David, en examinar nuestro corazón. Y ahora nosotros podemos venir sentados, podemos hoy, estando aquí sentados, pedirle a Dios perdón por muchas veces de las cosas que no estamos bien, que no hacemos bien. Creo que todos los que estamos aquí sentados hoy por hoy queremos cumplir y queremos agradar a Dios. Todos sabemos que tenemos luchas. Y dice la palabra de Dios en Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, quisiera, hermanos, que nos pusiéramos de pie y que oráramos en esta mañana y pedirle a Dios que nos ayude para que nosotros seamos intencionales en amarnos los unos a nosotros, en tener nosotros una unidad, en el preocuparme por mi hermana, por mi hermano. Hay necesidades dentro de la iglesia, sí las hay. Creo que algunos ya sabemos quiénes están pasando por necesidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros amar a mi hermano con mis acciones, con mis hechos. Somos pecadores. Entonces, podemos ahora nosotros venir y confesar nuestro pecado. ¿Por qué no te pones de pie y oramos al Señor? Hay gracia, hay misericordia. Vengamos en arrepentimiento, en pedirle perdón a nuestro Dios. Y aunque seamos pecadores, sabemos que podemos venir a confesar la necesidad de nuestro Dios. Oramos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy pudimos aprender de que muchas veces somos inconscientes de nuestro pecado. Y así como David, Señor, te pedía que examinaras su corazón, examínanos a nosotros también en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a poderte agradar cada día más, a confesar nuestra necesidad de ti, Señor, y poder acercarnos hoy a ti sin vergüenza, sin temor, porque tenemos esa confianza en ti, Señor. Ten piedad, Señor, de nosotros. Ten piedad de mí, porque nosotros somos pecadores. Ten piedad de nosotros, Señor, porque la verdad muchas veces fallamos. Consciente o inconscientemente fallamos. Perdónanos, Dios. Perdónanos y ayúdanos a ser personas que te amen en toda nuestra manera de vivir. Señor, a cuidar nuestra vida, a tener una vida en santidad, Padre. Gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón, Señor. Gracias porque tú eres bueno y hoy podemos venir confiados delante de ti. Gracias, eterno Dios. Gracias de verdad. Y hoy queremos cantarlo. Y hoy queremos cantar, Señor, que tengas piedad, Señor. Pero también podemos venir confiados delante de ti. Gracias, Padre, por tu amor, por tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Señor, amén. No pierdas la comunión y vamos a cantar a nuestro Dios.
Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, hoy poder reconocer nuestro pecado, Padre. Pero también gracias, Padre, porque hoy podemos decir que podemos venir confiadamente delante de ti. Y tenemos gracia, tenemos misericordia, hay perdón, Señor. Ayúdanos a ser cada vez más santos. Ayúdanos a ser cada día más, a vivir en santidad para ti, Padre. Gracias, Señor, porque eres bueno. Bendito eres, Dios. Te alabamos, te glorificamos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos estamos agradecidos con nuestro Dios, hermanos? Le aplaudimos a nuestro Dios porque es bueno, porque es misericordioso. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios porque ahora podemos ser parte de su pueblo.